¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. A gusto saludarlos, aunque sea por un medio como este. Pues seguimos avanzando en esto que es nuestro plan de trabajo, ya casi para cerrar el curso. Un tema importantísimo, corriente eléctrica. Les compartí una presentación con las generalidades de la corriente y resistencia y potencia eléctrica. Aquí la parte más importante es ver cómo trabajan los conductores, de qué manera se desplaza la corriente eléctrica y cuáles son las unidades. He notado que en las tareas que han entregado han cometido errores simples, pero que cuestan algunos puntos. Errores tales como manejo correcto de unidades y de notación científica, ¿no? Pero es algo que se puede corregir poniendo mucha atención en las siguientes recomendaciones. Siempre que vayan a utilizar una fórmula de corriente eléctrica, de carga eléctrica, de voltaje, de resistencia, de capacitancia, tenemos que recordar cuáles son las unidades básicas del sistema internacional. Por ejemplo, la carga eléctrica se mide en coulombs, de tal manera que si en un problema tienes el valor de carga eléctrica en microcoulombs o nanocoulombs o picocoulombs, tienes que convertir a coulombs multiplicando por 10 a la menos 3, a la menos 6, a la menos 9 o según sea el caso. Para la capacitancia se utilizan los faradios, siempre faradios. La capacitancia va a estar expresada en faradios. Si tienes microfaradios, pues hay que multiplicar por 10 a la menos 3 y así, perdón, por 10 a la menos 6 y así. En este caso he visto que en los problemas que van entregando poco a poco, les doy miliamperes y agarran la cantidad tal cual y la dividen. Y está mal, como el ejercicio 5 que escribieron por WhatsApp. Decían, es que la corriente es, pero el tiempo es igual a un segundo. Y no, es un segundo, son 1000 segundos. Porque 5 miliamperes es 5 por 10 a la menos 3 amperes. Pues si no hacen esa conversión, pues no les va a salir el 1000. Entonces, esos detalles los vamos a ir corrigiendo poco a poco, pero tomen nota de que es algo que se está repitiendo con mucha frecuencia. Bueno, vamos a presentar ahorita el material de hoy, que fue una presentación como esta. ¿Dónde está? Bueno, lo voy a buscar por acá. Es un archivo que ya está disponible en su cuenta de Google y lo voy a abrir desde acá. Ya se me perdió, pero ahí va. Voy a tener un poco de paciencia. Sí. Esta mera. Es la clase de corriente y resistencia. Bueno, primero, aquí están los objetivos de este día. Y hablamos de aplicaciones de ley de Ohm, corriente eléctrica, fuerza electromotriz, resistividad, coeficiente de temperatura de la resistencia. O sea, vamos a ver más adelante cuál es el efecto de la temperatura sobre la resistencia eléctrica. Y también se maneja el concepto de potencia en función de la intensidad de corriente eléctrica y el voltaje. Para entender bien, así bien, qué es la corriente eléctrica, les voy a compartir aquí una imagen. Tenemos aquí un modelo atómico. Aquí, este es el núcleo atómico y estas bolitas rojas y azules representan a los protones y los neutrones que están muy fuertemente ligados al núcleo. Estos círculos amarillos representan los electrones en los diferentes niveles energéticos. Aquí en este primer nivel S, pues va a haber mucha atracción gravitacional.
esta atracción empieza a hacerse más débil mientras más nos alejamos del núcleo, de tal manera que en el último orbital los electrones que quedan son fácilmente desplazados hacia átomos vecinos. Entonces, si viene un exceso de electrones por acá, llega y carga a este átomo en forma negativa. Como la materia tiende a ser eléctricamente neutra, rápidamente el átomo permite circular el exceso de electrones enviándolos a un átomo vecino y este hace lo mismo. Entonces lo que ocurre es que hay un flujo de energía de este lado, de izquierda a derecha en este caso, igual acá, porque los responsables de la corriente eléctrica son los electrones libres en todos los casos de conductores. Y en caso de líquidos, tenemos que tener electrolitos disueltos para que se pueda llevar a cabo la conductividad eléctrica. El agua pura no conduce la electricidad. Tenemos que aplicarle sales minerales o algún electrolito para que el agua sea conductora de electricidad, o sea, los átomos que la conforman sean portadores de carga y se pueda transmitir. Pues ese flujo lo vamos a entender como corriente eléctrica. Como ya lo habíamos mencionado, lo voy a hacer un poquito más grande y lo representamos como la tasa de flujo de carga Q a través de una sección transversal en una unidad de tiempo determinada. Entonces, un ampere es la carga que fluye a la tasa de un coulomb por segundo. Bueno, este es un ejemplo sencillo. Dice, la corriente eléctrica en un alambre es de 6 amperes. ¿Cuántos electrones fluyen a través de un punto dado en 3 segundos? Pues nada más pones la fórmula. Intensidad de corriente eléctrica es carga sobre tiempo. Como quieres saber cuántos electrones fluyen a través de un punto dado, les puse el valor de electrones en un apunte anterior y es 1.6 por 10 a la menos 19. Ese es el valor de los coulombs que hay. Y dice, Q es igual a 6 amperes por 3 segundos, da 18 coulombs. Pero un electrón equivale a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, hacemos 18 entre 1.6 por 10 a la menos 19, haciendo la regla de 3 y te da 1125 por 10 a la 20 electrones. Sencillo, ¿no? Así es como se calcula el número de electrones. Porque aquí esta C con esta C se va a eliminar. ¿Vale? Entonces, la corriente convencional dice, si tenemos un capacitor cargado con una cantidad de carga igual al producto de la capacitancia por el voltaje, si el capacitor se empieza a descargar, va a haber un flujo de electrones y una corriente convencional, que en el caso del flujo de electrones, la dirección de electrones fluyen de negativo a positivo y la corriente convencional viene de positivo a negativo. Esto es como la dirección de corriente. Cualquier aparato que nos proporciona energía se llama una fuente de fuerza electromotriz. Esto se define como un dispositivo que usa energía química, mecánica u otra para proporcionar la diferencia de potencial necesaria para que exista corriente eléctrica. Aquí hay algunos ejemplos, más comunes la batería, que tienes en un lado de los polos de la batería un valor y en el otro extremo 0. Esa diferencia de potencial eléctrico hace posible la corriente eléctrica. Bueno, si tenemos un tanque, una cisterna con diferentes niveles de presión, el agua alcanza su mismo nivel, una tendencia natural. Si quieres que el flujo sea continuo, necesitas una bomba, un interruptor, una válvula, y el agua va a circular de forma constante. Lo mismo ocurre en los circuitos eléctricos. Aquí tendríamos la fuente de fuerza electromotriz
que viene de más a menos, viene circulando aquí la corriente eléctrica, pasa por una resistencia, el potencial se hace más bajo porque aquí la resistencia atenuó la corriente y ya sigue circulando. Entonces, si el interruptor está abierto, o aquí se detiene el flujo de corriente, y si está cerrado, podría completar todo el ciclo. Esa es una fuente de energía electromotriz. Entonces, la fuente de fuerza electromotriz proporciona el voltaje o la presión para forzar electrones a través de una resistencia eléctrica. Eso es la fuente de la fuerza electromotriz. Bueno, aquí hay algunos símbolos para utilizarse en circuitos eléctricos. La Tierra se representa con 3 líneas y 3 líneas paralelas, una más pequeña que la otra, y una línea perpendicular. Este es un símbolo para batería. Son 2 líneas paralelas con una línea que las atraviesa. Siempre la más grande es el polo positivo y la más pequeña y gruesa es el polo negativo. Y la resistencia es esta como línea en zigzag. Bueno, en el caso de las resistencias eléctricas, obviamente el valor de la resistencia depende del tipo de material. Por ejemplo, el vidrio tiene una mayor resistencia, por lo tanto la corriente que circula a través de él va a ser mucho menor, porque a mayor resistencia, menor corriente. ¿Sí? Entonces, eso nos conduce a la ley de Ohm, dice. La ley de Ohm establece una relación de proporcionalidad entre la intensidad de corriente eléctrica y el voltaje. Y si quieres encontrar la intensidad de corriente, tienes que dividir el voltaje sobre la resistencia. Quieres encontrar el voltaje, despejas, la R está dividiendo, se va para allá multiplicando y te queda como intensidad de corriente por resistencia. Y del mismo modo, la resistencia es voltaje sobre intensidad de corriente. ¿Sí? O sea, la corriente eléctrica I a través de un conductor dado es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre sus puntos extremos e inversamente proporcional a la resistencia que existe en el circuito. Vamos a suponer que tenemos aquí una batería de 3 voltios y la conectamos a una luz y se observa una corriente de 6 miliamperes. Y se pasa la resistencia del filamento de la luz. Como si no se ha fundido, podemos poner la expresión de la ley de Ohm, dividimos el voltaje sobre la corriente, y aquí como son 6 miliamperes, tenemos que poner 0.006 o 6 por 10 a la menos 3, dando un resultado de 500 ohms. Omega, en una punta anterior ya les había dicho que es el valor de ohms. Entonces eso significa que en este circuito la resistencia tiene un valor de 500 ohms. Aquí ya nada más sería que ustedes identificaran los valores que van a poner en esta sencilla relación. Se la aprenden de volada. De hecho, no tiene mucha ciencia. Ahora, en análisis dimensional, el ohm equivale a 1 voltio sobre 1 ampere. Eso sería el valor. A veces en algunos laboratorios de física le llaman a las resistencias reostatos. Y este amperímetro te sirve para medir corriente eléctrica. Los dispositivos que tenemos para medir corriente eléctrica, voltajes y resistencias ahí en laboratorio se llaman multímetros. Entonces ahí tienes que seleccionar qué es lo que quieres medir y pones 2 puntas, uno en el positivo y otro en el lado, el polo negativo, y te va a dar valores de interés. Por ejemplo, yo si quiero ver si uno de los cables que uso para mis bocinas está bueno, los pongo en uno y otro extremo, los caimanes del multímetro, y si veo que hay continuidad, va a haber una lectura en la pantalla. Entonces quiere decir que el cable está bueno. Si el valor que hay en la pantalla es 0, quiere decir que el cable está en corto, y ese cable se tiene que reparar o ir a la basura porque te va a estar metiendo ruido. ¿Sí?
Pues ahora ya no se usan los amperímetros y los voltímetros así separados. Siempre todo se puede poner en un mismo dispositivo. Aquí vamos a hablar de algunos factores que afectan la resistencia, empezando con la longitud del material. Los materiales más largos tienen mayor resistencia. Otro factor que afecta la resistencia es el área. Dice, las áreas más grandes ofrecen menos resistencia. Áreas más grandes ofrecen menos resistencia. Y la temperatura, dice, las temperaturas más altas aumentan la resistencia. Hay que tener cuidado de que si tienes un dispositivo eléctrico y se empieza a calentar, pues ya sabes que la resistencia también se va a elevar. Y el tipo de material. Para cada material tenemos un valor de resistencia eléctrica establecido y representado por el símbolo alfa, que es el coeficiente de resistividad eléctrica, que ya viene en las fórmulas que siguen. La resistividad Rho, tenemos una P, es una Rho, como la densidad del tema del periodo anterior, pero aquí el contexto va a ser Rho. Dice, esta es una propiedad de un material que determina su resistencia eléctrica. Como hemos dicho que la resistencia varía con la longitud en una dirección, en una proporción directa y en una proporción inversa al área, podemos establecer una relación para la resistencia igual a Rho por L sobre A. O Rho igual a R por A entre L. Ahí vayan haciendo su formulario porque va a haber problemas de estos que vamos a tener que resolver y tenemos que saber aplicar las fórmulas correctas. No vayan a confundir la resistencia eléctrica con la resistividad, que la resistividad son propiedades específicas de cada material. Su unidad en el sistema internacional es el ohm por metro. Estamos hablando de qué tan largo, qué tan ancho es el material. Por ejemplo, aquí si queremos saber la longitud de un alambre de cobre, para producir un resistor de 4 miliohms, suponiendo que el diámetro del alambre es 1 milímetro y la resistividad Rho del cobre es 1.72 por 10 a la menos 8 ohms por metro, pues primero sacas el área, que es un alambre tiene una forma cilíndrica así alargada. Entonces vas a sacar el área transversal del cilindro y el área de un círculo pues es pi por diámetro entre 4 o pi por radio al cuadrado, como quieran, es lo mismo. Entonces aquí, si te dan el diámetro, lo pones directamente en la fórmula, multiplicas 0.001 metros al cuadrado por pi entre 4, dando un resultado de 7.85 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Entonces ese valor lo vas a poner aquí en esta fórmula de la resistencia y pones la resistividad, que es de 1.72 por 10 a la menos 4. Vamos a ver, es la longitud, mes. Bueno, aquí estamos despejando la longitud. Pones la resistividad, que es 7.85 por 10 a la menos 7 por 0.04 ohms, dividido entre 1.72 por 10 a la menos 8. Dando un resultado de 0.183 metros. Ok. Entonces, aquí en esta área es el valor que acabamos de encontrar, lo pusimos acá. Esta resistividad nos lo da el problema, es 4 miliohms. Y abajo tenemos la resistividad del cobre que está acá. Al hacer esta división, pues nos queda una longitud de 0.183 metros. ¿Qué pasa con las unidades? Ohms entre ohms se cancela y metros con el 2 de aquí se cancela, queda nada más metros. Pues el análisis dimensional es correcto, por lo tanto el razonamiento en la fórmula es correcto también. Bueno, para hablar del coeficiente de temperatura vamos a introducir también un valor delta T, el cual ya es familiar para ustedes, lo usamos en la parte de termo, y delta T
tiene un significado como la diferencia de temperaturas, que es TF menos TI, temperatura final menos temperatura inicial, y esto es igual a el delta R, que es resistencia final menos resistencia inicial. El coeficiente de temperatura de la resistencia alfa es el cambio en la resistencia por unidad de resistencia por unidad de grado en cambio de temperatura. ¿Sí? Entonces aquí haciendo el análisis dimensional te queda 1 sobre Coulombs. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, la resistencia de un alambre de cobre de 4 miliohms a 20 grados centígrados. ¿Cuál será su resistencia si se calienta a 80 grados centígrados? Suponga que el alfa es 0.004 sobre grados centígrados. Lo único que tienes que hacer es encontrar el valor de la resistencia cuando el incremento en la resistencia y después se la sumas a este valor que te están dando al principio y ya. Aquí tienes delta R igual a alfa por R subíndice O por delta T igual a 0.004 sobre grados centígrados por 4 miliohms por 60 grados centígrados. Haciendo todo este cálculo me da un valor de la resistencia de 1.03 miliohms. Sumado a 4 miliohms me da 5.03 miliohms. Que tienes que saber el circuito bajo qué condiciones va a trabajar. Si el objeto está en la costa, por ejemplo, se va a calentar y la resistencia aumenta, disminuyendo el valor de corriente eléctrica. También los aparatos cuando trabajan con menos corriente de la que necesitan también se pueden quemar. No nada más cuando tenemos picos de corriente, sino también cuando la luz está muy baja. Pues ya casi para terminar, nada más aquí les voy a explicar algunas cuestiones algebraicas de la potencia eléctrica. Como lo mencioné en unas notas que les compartí, la potencia eléctrica es la tasa a la que se gasta la energía eléctrica por unidad de tiempo. Como el trabajo es carga por voltaje sobre y el tiempo lo ponemos acá, aquí vamos a eliminar unidades. Carga sobre tiempo es corriente eléctrica. Entonces, si pones esto en la definición de potencia, eliminas las unidades de tiempo y te queda que la potencia eléctrica es el producto del voltaje por la corriente. Como ya lo habíamos dicho, incluso en el Hewitt está explicado de esa manera que les dije en el Zoom que hicimos el jueves. Es la potencia eléctrica, es corriente por voltaje, punto. ¿Ok? Hay tres maneras de calcular la potencia. Miren, si partimos de la ley de Ohm, sabemos ahorita por el razonamiento que les acabo de explicar que la potencia es el voltaje por la corriente. Pero como el voltaje es intensidad de corriente por resistencia, si lo pones aquí, te va a quedar I por I, o sea, I cuadrada por R. De ahí sale el cuadrado. O sea, esta B la vas a poner acá. Y ya te queda I cuadrada por R igual a P. Y si sustituyes el valor de I, que es P entre R, te queda arriba B cuadrada y abajo R. Y ya es pura álgebra. Entonces, estas tres fórmulas las vas a necesitar. Entonces, B entre R. Fácil. Por ejemplo, para clasificar una herramienta, dice, una herramienta se clasifica de 9 amperes cuando se usa con un circuito que proporciona 120 volts. ¿Qué potencia se usa para operar la herramienta? Pues nomás multiplica 120 por 9 y son 1080 watts. Un watt es un voltio por un ampere. Aquí un último ejemplo, dice un calentador de 500 watts extrae una corriente de 10 amperes. Para la resistencia, agarras esta fórmula, despejas la resistencia y te queda potencia sobre el cuadrado de la corriente, o sea, 500 watts entre 10 al cuadrado. Pues 500 entre 100 va a ser 5 ohms. Y ya, sencillo.
Entonces aquí les pongo un resumen de fórmulas. Para la corriente es el cociente de la carga sobre el tiempo. Para la ley de Ohm, la intensidad de corriente es voltaje sobre resistencia. El voltaje es corriente por resistencia y la resistencia es voltaje sobre intensidad de corriente. En análisis dimensional, el Ohm equivale a un voltio sobre un ampere. La resistividad de materiales es igual al coeficiente de resistividad eléctrica por la longitud sobre el área, y el coeficiente de resistividad eléctrica es el producto de la resistencia por el área dividido entre la longitud de la barra conductora. Cuando tenemos resistencia en función de la temperatura, el incremento en la resistencia es proporcional al producto del coeficiente de resistividad por la resistividad inicial multiplicado por el incremento en la temperatura. Y el valor de alfa aquí está establecido como la diferencia entre la resistencia dividido entre la resistencia inicial multiplicada por la diferencia en la temperatura. Y para la potencia eléctrica, estas tres últimas fórmulas que ya mencioné hace unos instantes. Perfecto. Pues espero que les haya quedado claro. Ahorita hay una tarea pendiente. Vamos a tener que concentrarnos en esa tarea. Ya mañana les asignaré otra, a ver cómo se van sintiendo. Y pues échenle ganas. Vamos bien. Después de estos temas, ya estaríamos trabajando sobre magnetismo y se termina el curso con las 4 ecuaciones de Maxwell. Es como cerrar con broche de oro. Así que pues échenle ganas, ahí queda la explicación. Cualquier cosa, cualquier duda, estoy aquí a sus órdenes. Y mañana les subo la actividad para que el día de hoy se concentren en los 5 problemas de corriente eléctrica. Les mando un afectuoso saludo. Cuídense mucho y quedo a sus órdenes. Saludos.